Muchas gracias a la Universidad Militar por invitarnos a esta presentación en el Diplomado de Inteligencia Relacional, una apuesta realmente extraordinaria que realmente para mí es un honor poder participar. Voy a presentar rápidamente, mi nombre es César Ramírez, yo he sido periodista durante más de 38 años en medios de comunicación en Colombia, he trabajado en televisión, en radio, he sido corresponsal internacional en Francia, España, en los Estados Unidos, he hecho una carrera importante durante mi experiencia de vida que agradezco infinitamente y en los últimos años especialmente me radiqué en los Estados Unidos para ser corresponsal internacional de diferentes canales en América Latina. Así que esta presentación digamos, en experiencia laboral. En cuanto a experiencia académica, tomé una decisión hace un buen par de años y les voy a comentar en esta conferencia por qué, entre otras cosas, me motivé a hacer un cambio personal interesante y continuar con una experiencia académica simultáneamente con la preparación de medios. En cuanto a mis credenciales académicas, como para tener un poquito de conocimiento también con ustedes, hice mi pregrado en comunicación social, tengo una especialización en marketing, tengo una maestría en estudios políticos en la Universidad Javeriana, hice mi doctorado en sociología jurídica e instituciones políticas en la Universidad Externado y tengo estudios de postdoctorado de Derecho en la Universidad Nacional y además me ha encantado también estudiar en centros internacionales, hago el programa de liderazgo público del Harvard Kennedy School en la actualidad. He estado tomando campos de entrenamiento en el MIT, también en Boston y en la Universidad de Cornell el año anterior, y con esto del mundo virtual, la experiencia académica se me ha ampliado a niveles increíbles, porque ya ustedes saben que uno realmente viaja todo el tiempo a través de estos mundos virtuales. Me han invitado a participar y obviamente agradeciendo nuevamente a todas las directivas de la Universidad Militar para hablar de inteligencia relacional. Voy a compartir mis experiencias empíricas. Por supuesto, mi trabajo ha sido muy cualitativo, de investigación cualitativa, pero también voy a compartir experiencias conceptuales de teóricos que he tratado de filtrar y de seleccionar para intercambiar con ustedes ideas, especialmente en la sesión de la tarde donde tendremos preguntas y respuestas. Haremos un mapeo académico desde una perspectiva multidimensional. En la actualidad me encuentro terminando un libro sobre interacción humana que, entre otras cosas, tiene gran referente al tema de inteligencia relacional. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo como un mapeo que juiciosamente quise armar para poderles compartir a ustedes. Inteligencia relacional. Hay diferentes conceptos. Seguramente ustedes han escuchado hablar a muchos expositores acerca del arte de sabernos relacionar con los demás y del arte de poder comunicarnos con los demás. Veía aquí en mi biblioteca un libro de Dale Carnegie acerca de el arte de hablar en público, The Art of Public Speaking, que entre otras cosas Dale lo hizo por indicación o por contratación de un grupo de empresarios que lo financiaron para irse a entrevistar a grandes empresarios, a grandes personas que tenían éxito y compartir a través de una publicación de libro las mejores experiencias, entre ellas, por ejemplo, el arte de ganar amigos. He mapeado, digamos, en la historia algunos conceptos de inteligencia relacional y puedo decirles que realmente es una ciencia que está en construcción. No es que tengamos una gran documentación, de hecho vi algunas transversalidades con personas que no necesariamente tienen que ver con el mundo de la psicología o de la sociología o de las ciencias humanas, sino que venían de otras disciplinas y empezaron a entregarnos esa estructura del arte de relacionarnos con los demás. Aquí tengo para el inicio de esta conferencia, que va a tener 3 o 4 bloques. El primero, compartir conceptos sobre la interacción humana, desde la interacción personal y la interacción social. Posteriormente vamos a mapear el tema de la importancia del empoderamiento personal, pero también del empoderamiento en el liderazgo social. Analizaremos un modelo que me encanta de los profesores Derek y Laura Cabrera en la Universidad de Cornell sobre sistemas de pensamiento. Estuvimos en un buen campo de entrenamiento y hemos trabajado hace un par de años con los doctores Derek y Laura para implementar en nuestros proyectos de investigación el modelo de System Thinking que se llama DSRP, distinciones, sistemas, relaciones y perspectivas,
y compartiré al final una visión de grandes líderes, de grandes personajes que he tenido la oportunidad de conocer, de entrevistar y de los cuales tengo aprendizajes maravillosos que no solamente aplico en mi vida personal y profesional, sino que me encanta compartir en esta interacción con las personas que conocemos. Así que va a ser un diálogo muy conversado. Sé que están llenos de muchas conferencias, no los quiero inundar de diapositivas de PowerPoint, etcétera. No, vamos a tener un diálogo, una interacción muy sencilla, muy humana y muy conversada en esta presentación. Capacidad de relacionarnos con los otros y determinar qué lugar van a ocupar esas personas en nuestra vida. Uno de los primeros conceptos de inteligencia relacional, la capacidad de relacionarnos con los otros y determinar qué lugar ocupa cada persona en nuestra vida. Esa sería la primera idea. Y vamos a pensar en eso, cómo realmente nosotros tenemos el relacionamiento con los otros y qué lugar permitimos que esas personas ocupen en nuestra vida. Es una de las definiciones que he visto en varios libros y en varios mapas conceptuales. En el libro de interacción humana que estoy desarrollando, es un modelo nuevo de interacción humana, agregaría a este concepto de inteligencia relacional la interacción personal. Porque antes de relacionarnos con los demás, debemos aprender a relacionarnos con nosotros mismos. Hay un teórico de la Escuela de Chicago que se llama George Smith, que nos propuso, como al final de la década del 30, 1928, 29 en esa época, con sus alumnos, porque George Smith literalmente no escribe un libro, sino que sus estudiantes toman los principales conceptos de un modelo teórico que se llama interaccionismo simbólico. Y hablaba de dos dimensiones en la comunicación personal, de la comunicación nuestra: el mí y el yo. ¿Cómo me comunico conmigo mismo? Es decir, es un diálogo interior conmigo mismo. ¿Y cómo me preparo para comunicarme con los demás? Entonces, el segundo concepto, aparte de aprender a relacionarnos con los otros, sería cómo establezco y fortalezco la comunicación interior en el mí y el yo. Hay una diferencia entre el mí y el yo. El mí básicamente está en mi propio ser y el yo es la persona que yo construyo, que yo diseño, que yo moldeo. Es como crear una escultura y esa es la imagen que le quiero presentar a los demás. Y aquí hay algo muy interesante. Esto lo vamos a ver en el liderazgo. Sí, nosotros podemos construir ese ser que queremos mostrarle a los demás. Nuestra imagen en esa interacción con nosotros la construimos. Por eso hay personas que son muy coherentes, personas que se muestran tal y como son, pero hay otras que no. Hay otras personas que mienten o disfrazan o ponen una máscara, tienen otros objetivos, tienen otros fines y se muestran totalmente diferente a los demás. Vamos a poner un ejemplo práctico. Un novio que quiere convencer o quiere conquistar a una chica y la persona, por ejemplo, es desordenada, es violenta, es agresiva, pero la persona no se quiere presentar a la chica que quiere conquistar de esa forma. Entonces construye un personaje, una persona educada, una persona tranquila, una persona pacífica, con buenos modales, etcétera. Inclusive otros construyen socialmente o económicamente personas que no son, pero lo moldean e interactúan y proyectan esa imagen que no corresponde a la realidad, pero es construida simbólicamente. Entonces, ese segundo aspecto que quiero que tengamos en cuenta es el relacionamiento personal en las dos dimensiones. La nuestra es la que conocemos, en nuestra intimidad. Alguien decía, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Es decir, nosotros sabemos en nuestra interioridad realmente quiénes somos, pero la gente no. Y entonces podemos tener esa capacidad, para bien o para mal, positiva o negativamente, de mostrarnos a los otros con una construcción simbólica que no corresponde a la realidad. Y aquí aparece un tercer componente en esta primera definición del arte de relacionarnos con los demás, y es una cuadratura porque yo hablo de 4 relacionamientos, que parte de mi relación con los otros. Y vamos a pensar
por ejemplo, queremos relacionarnos con el otro. Estoy yo y me quiero relacionar con la otra persona. Ahí viene una birrelación en primera instancia. Yo selecciono los contenidos, o sea, ¿qué le quiero transmitir a la otra persona? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Entonces, rápidamente mi mente filtra la información, los mensajes, ya sea a través del lenguaje oral o el lenguaje no verbal o a través de datos, de las diferentes opciones que tenemos para comunicarnos con los demás. Y le transmito esa información al otro. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué quiero yo transmitiéndole esa información a la otra persona? En esta birrelación, primero que todo, quiero una reacción de la otra persona. Si uno transmite algo, si uno envía un mensaje, si uno transmite significados para la otra persona, de alguna manera se produce una reacción de la otra persona hacia nosotros. Entonces viene la acción y la reacción. Yo actúo emitiendo mi relación con la otra persona y espero una reacción de la otra persona. ¿Por qué se habla de cuadratura? Porque la comunicación y la interacción se da entre acción y reacción. De la misma forma que yo quiero transmitirle el contenido, el mensaje a la otra persona, esa persona también me quiere transmitir a mí un mensaje. Entonces tenemos 4 componentes. Del mí hacia el otro y del otro hacia mí. Participamos en 2 direcciones, casi que serían 4 elementos. Primer elemento, 2, una relación del mí hacia el otro, 2. Y los otros 2 sería del otro hacia mí, que también tiene unos intereses, unas perspectivas completamente diferentes. Entonces se dan cuenta que definitivamente las relaciones con los otros se construyen. Y se construyen desde nuestra interioridad, de lo que queremos transmitir y cómo lo vamos a transmitir, y se construyen en esa transmisión de significados, de mensajes que los otros reciben y podemos intercambiar mensajes. Aquí la diferencia que es bien importante es que nosotros también podemos hacer esa interacción de comunicación con nosotros mismos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no hablan internamente con ustedes mismos? Con su niño interior, con su persona interior. Que ustedes digan, voy a hacer una pausa hoy, me voy a un lugar tranquilo y voy a interactuar conmigo mismo, me voy a hacer preguntas. Y eso es uno de los poderes interesantísimos de la interacción personal. Y la mente es tan poderosa que nos podemos ubicar en diferentes escenarios. Yo me puedo ubicar como un niño interior, recordar ese niño, poniéndome en esa imagen del niño interior. Me puedo ubicar como adulto, me puedo ubicar como la persona del futuro, pero puedo hablar conmigo mismo. Así que es un poder extraordinario esa capacidad que tenemos los seres humanos, no solamente de tener inteligencia relacional con los otros, sino de tener inteligencia relacional con nosotros mismos, en nuestra interioridad. Y vamos a ver los factores que nos ayudan a construir esa inteligencia personal en primera instancia, que es nuestra interacción personal. Hay un tema que se llama la ecología del desarrollo humano. Este modelo teórico fue propuesto en la Universidad de Cornell por uno de los grandes psicólogos de su tiempo, Uri Bonfenbrenner, que entre otras cosas, este modelo fue referenciado por los doctores Cabrera en su libro System Thinking, Sistemas de Pensamiento, y nos hablaba de los diferentes niveles en los cuales interactúan los seres humanos. Para efectos de la interacción personal, pensemos cuál es el primer ecosistema que recibimos nosotros cuando nacemos para empezar la construcción personal. Porque aquí está el tema. Nuestra construcción de interacción personal ocurre, inclusive ya hoy en día lo podemos probar, desde la gestación, desde el momento en que el chico está en el estomaguito de su mamá, ya el niño, el ser, empieza a interactuar con una cantidad de componentes de su madre. En el caso de mi hijo, le poníamos musiquita desde los 3, 4 meses, se movía, hablábamos, le leíamos libros, es decir, la interacción
y personal fue alimentada inclusive desde el periodo de la gestación. Aquí tengo referencia, por eso estoy mirando un poquito aquí en un libreto. Estamos aprendiendo el tema de Uri Bonfrenbrenner sobre cómo el ecosistema, todo lo que nos rodea, influye en la interacción personal. Uri nos habla el primer núcleo, nuestros padres o los adultos responsables de nuestro cuidado o las personas más cercanas. Es un círculo de interacción que él domina precisamente el microsistema. El microsistema, compuesto por las familias, inclusive se puede ampliar un poquito más por los amigos. Algunas personas ubican el jardín, el colegio, la iglesia, es decir, como las personas que tienen mayor incidencia en esa interacción, en ese relacionamiento. Entonces, ustedes pueden pensar, claro, un hogar cuyo conocimiento de tranquilidad, de paz, de amor, de educación, de compromiso, de buen relacionamiento, de respeto, de cultivar muchos valores, pues es un hogar que va a beneficiar altamente la construcción personal de un niño. Pero pensemos en el otro escenario. Un hogar disfuncional, un hogar agresivo, un hogar de interacciones violentas, zonas donde están expuestos a delitos sexuales, a licor, a violencia, a criminalidad. Entonces, es clarísimo que ese microsistema en el cual, por las razones que la vida nos lleve, van a incidir desde chicos en esa construcción personal. Y esta es una alerta muy grande porque cuando hablamos de proteger, por ejemplo, a los niños, hay grupos sociales que no tienen ni el liderazgo político ni el liderazgo público, y esto le correspondería realmente a las personas que saben qué tan importante es construir un ecosistema para ese interrelacionamiento personal de nuestros niños. Con gran tristeza, yo acabo de terminar el año pasado un capítulo de un libro sobre los delitos sexuales, lo publicamos en la Universidad Nacional para un trabajo postdoctoral, y alerto de la gravedad de la violencia intrafamiliar y especialmente del exagerado número de delitos sexuales en las casas en Colombia. O sea, no estamos hablando solamente de los violadores ocasionales de calle, sino que el mayor número de violadores y de agresores sexuales de los niños en Colombia están dentro de las familias, documentado, por supuesto, por las estadísticas de las instituciones oficiales. De esta interacción aparecen también los amigos. Fíjense que muchos de los delitos y muchas de las personales son motivadas por los amigos. Muchos adolescentes nos decían, no, mira, yo empecé a consumir droga por mi amigo, la influencia del licor por mi amigo, muchas de las cosas negativas por las amistades precisamente que se rodean. Pero también hay otros núcleos de acción. Esas interacciones ocurren en el colegio, en la institución educativa, en la misma iglesia, las cosas positivas o negativas que empiezan a ser construidas en este relacionamiento del microsistema. Hay una capa intermedia, dice Uri Bonfrenbrenner, que propuso este tema del desarrollo de la ecología, el desarrollo humano, que es el mesosistema, en donde estas interacciones micro, desde la familia, los amigos, el colegio, empiezan a hacer interacción con instituciones más grandes que aparecen en el exosistema. El exosistema. En este relacionamiento personal encontramos los servicios sociales, encontramos ya los vecindarios, los políticos locales, porque evidentemente los políticos locales, ya sean alcaldes, gobernadores, presidente, etcétera, ellos nos ayudan a construir un ecosistema desde lo institucional, que obviamente un ecosistema desde las instituciones bien construido ayuda a que la construcción personal de los chicos y de los habitantes sea mejor. Pero entonces vamos a lo contrario. ¿Qué pasa cuando un mal político, cuando un mal sistema no ayuda a tener una construcción positiva, especialmente para las personas más sensibles? En este caso, hablemos de niños y adolescentes, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues evidentemente los efectos van a ser muy negativos. Así que en este diplomado, por ejemplo, estamos hablando de un empoderamiento personal. Perfecto.
pero ese empoderamiento personal está insertado en una construcción social, que no toda la construcción social depende de nosotros, sino también depende del ecosistema cultural y social que nos entrega el lugar en donde nosotros estamos viviendo. Les pregunto, y eso lo podemos hacer en la sesión de preguntas: ¿cuántos líderes políticos realmente entienden la importancia de crear un ecosistema positivo para nuestros hijos y para las próximas generaciones? Dejemos esa pregunta y lo resolveremos, por supuesto, en la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos, finalmente, en esta propuesta para la interrelación inteligente entre los seres humanos, el macrosistema. Y el macrosistema tiene que ver mucho con el tema cultural, con la cultura. Toda esta información. El hecho, por ejemplo, de nacer nosotros en cada uno de nuestros países, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, cada uno de nosotros recibe un componente cultural y social construido como Estado, como nación. Y eso influye en nuestra mentalidad, influye en nuestra educación. No es lo mismo nacer en voy a poner un ejemplo y lo pongo en positivo, en Finlandia, por ejemplo, donde dicen que está la mejor educación del mundo, donde los niños van a tener unas oportunidades increíbles de tener profesores con maestrías, doctorados, un sistema educativo con altísimos beneficios para los chicos, que van a estar desde lo institucional, desde el sistema educativo, altamente beneficiados, a nacer en una nación donde los chicos ni tienen acceso a buenos profesores, ni tienen acceso a internet, no tienen los recursos, y pues son niños que simplemente por nacer en diferentes naciones ya va a haber una desventaja importante. ¿Y cómo se construye esta interacción humana? Esa parte macro corresponde a un objetivo de Estado, a un objetivo de nación. El problema es que muchas veces los liderazgos políticos y los liderazgos que se plantean no contemplan la importancia del desarrollo humano en la construcción de la sociedad. Y entonces estamos más pendientes de factores económicos, de temas impositivos de impuestos, de temas de seguridad, y se nos olvida que para poder interactuar en los diferentes escenarios necesitamos trabajar en la fundamentación personal y social del ser humano. Muy bien, entonces espero que entiendan la importancia desde lo micro, cómo nos influye todo el ecosistema para que nosotros seamos como seamos, para que pensemos como pensemos, para que actuemos como actuamos, y la importancia de construir un proyecto social macro desde el Estado que también recibimos, donde está la educación, donde están las instituciones grandes que nos van a ayudar a tener ese soporte. El DN cultural y social. Aquí viene una pregunta que estaba tratando de resolver. Ustedes han visto en este diplomado empresarios, vi la entrevista fabulosa con Mario Hernández, empresarios empíricos, empresarios cuya actitud y habilidad viene de la experiencia, de la decisión, de tomar motivaciones. Muchos de ellos ni siquiera estudiando en la universidad. Y aquí hay un dilema porque hemos visto sin duda alguna empresarios que tienen un relacionamiento con los otros y no necesariamente lo hacen desde el punto de vista académico, lo hacen de manera natural y son muy exitosos. Entonces aquí hay opiniones diferentes. Claro, está de manera muy precisa determinado que hay personas cuyo empirismo, cuya experiencia de vida los ha hecho tremendamente exitosos. Ahora bien, ¿de dónde nacen entonces ese empoderamiento y dónde aparece esa fortaleza interior? Heredada, por ejemplo, hay científicos que dicen que uno recibe genéticamente ciertos genes, por genética, es como una transmisión genética cultural. El empresario bueno puede transmitir y que tiene su experiencia práctica y a través del DNA le transmite a sus hijos información que sería una experiencia de vida, preguntarnos si los factores culturales, cierto tipo de actitudes, qué tipo de información se puede transmitir de generación en generación, digamos en términos genéticos, por ejemplo. Pero también, y la gran mayoría, lo hace en construcción social, es decir, por las experiencias de vida, que no nacemos aprendidos, diría otra perspectiva, sino que
vamos aprendiendo desde niños, desde jóvenes, con las experiencias de casa, del día a día, de las relaciones, a resolver problemas de todo tipo, sencillos o de alta complejidad, y también, por supuesto, a saber crear interrelacionamientos con los otros y, por supuesto, en este caso, de empresas. Entonces, habría un factor. Si hay heredado, hay un factor ecosistémico que nos influye todo lo que tenemos a nuestro alrededor y, por supuesto, hay una visión social y global también que impulsa al empoderamiento personal. Y aquí viene otra pregunta. ¿Realmente ustedes sienten, por ejemplo, que en nuestros países, desde niños, desde la universidad, yo veo muchas veces los currículos académicos de las universidades y no veo incluidas materias como esta, inteligencia relacional o sistemas de pensamiento, system thinking para aprender a resolver problemas complejos a través de sistemas de pensamiento? O ni siquiera veo toma de decisiones. Yo debo confesarles, en toda mi carrera, en todas las universidades, no me ofrecieron nunca un módulo de toma de decisiones. Lo vine tomando el año pasado en una oferta que me hicieron en una universidad afuera y la verdad lo disfruté de una manera increíble, pero esto sería una oferta que ni siquiera lo tendríamos que tener en las universidades, sino desde niños, que les enseñen las inteligencias emocionales, a manejar las emociones, a construirse personalmente, a que sepan tener filtros para que puedan enfrentar la realidad de la vida. Esto es un mapeo de cómo nosotros vamos recibiendo diferentes factores para aprender, a relacionarnos con nosotros mismos y a tener la habilidad de podernos relacionar con los demás. Todos estos factores nos llevan a un escenario, a la construcción del ser social. Cada uno de nosotros, piénsenlo bien, somos lo que somos por esa construcción social, donde todos los ecosistemas, micros y macros, nos han aprendido a construir, que los hemos ido perfeccionando. Algunos con ecosistemas muy positivos y otros con ecosistemas muy negativos. Y esto nos da entonces que la construcción de la interacción y el relacionamiento es definitivamente una construcción de acción. Es decir, no nos quedamos quietos, se da a través de la experiencia y de la práctica y del intercambio de significados. Nosotros intercambiamos significados con los demás. Y obviamente esto nos produce diferentes formas de comunicación. Probablemente en nuestra época de chicos hablaríamos de interrelación uno a uno. Probablemente fuimos un poquito más dominados por el tema de la televisión y la radio. Y hoy estamos ante un nuevo paradigma de comunicación, que son las redes sociales, todo lo digital, que sin duda alguna, y más sumándole el tema de pandemia, nos está llevando a que el mayor relacionamiento con los otros se está dando a través de la mediación de la tecnología, cuyas interacciones pueden ser o muy positivas o muy negativas. Yo hice un libro que se llama Televisión, Ley y Sociedad, que lo voy a compartir en la jornada de la tarde, especialmente un capítulo de sociedad, en la que advierto, hace un par de años para mi estudio doctoral, el gran peligro de los contenidos que están recibiendo nuestros niños y niñas en los medios de comunicación, y lo alertábamos ya en las redes sociales y en los canales sin control, en donde veían 3 contenidos altamente peligrosos: sexo, lenguaje vulgar y violencia. Y hicimos un estudio muy grande, más de 1,455 niños en Bogotá, que nos alertaron diciendo, mire, estamos viendo estos contenidos y el Estado, la legislación y la sociedad no está actuando. Y lo que decíamos en ese estudio es, si estos contenidos los reciben millones de niños en Colombia, y estamos hablando que con estos contenidos están aprendiendo a relacionarse, las consecuencias son muy negativas. Y lo vimos en los contenidos de las redes sociales y especialmente en algo que veía también cuando el doctor Fernando Barrero nos hablaba de los contenidos de medios, cómo ciertos contenidos groseros, violentos, lenguaje vulgar, empezaron a ser mandados en las redes y lamentablemente penetraron en millones de niños y niñas en el mundo. Y hubo una fascinación por la grosería, y hubo una fascinación por lo violento. La pornografía, claro, los niños no tenían control en los computadores, muchos papás les daban sus celulares, teníamos niños de 8, 9 años con celulares sin restricción y empezaron a consumir contenidos no adecuados.
Cuando las personas más sensibles como los niños y las niñas, inclusive los adultos, pues esto también puede pasar cuando un adulto ha tenido en su construcción contenidos no adecuados, porque evidentemente hay muchos adultos con contenidos no adecuados, esa construcción individual y social corresponde a todo lo que recibe la persona en sus interrelaciones. Entonces, habría aquí una pregunta importante. ¿Cómo queremos empoderar a los chicos, chicas? ¿Cómo nos queremos empoderar nosotros? ¿Y qué bases nos vamos a dar? ¿Cómo se construyen esas bases para ese empoderamiento personal que ha sido el título precisamente, entre otras cosas, de este diplomado? Entonces aparecen aquí ese escenario de inteligencia relacional. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Cómo me quiero construir? ¿Voy a ser el resultado de lo que me imponga? Porque uno mira en muchos países, hay relacionamientos basados en poder, en interacción violenta. Por ejemplo, el padre autoritario que le dice, aquí se hace lo que hago yo y punto, por ejemplo, donde no hay posibilidad de que los hijos, inclusive su esposa, puedan tener opinión porque la construcción autoritaria está construida, es lo que yo quiero. Entonces, esa interacción, ese relacionamiento es impuesto bajo una cultura del miedo y de dominio. Eso estamos hablando en círculos más cercanos. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo corresponde a una política macro, por ejemplo, del Estado? Cuando los habitantes de un país, desde arriba, se les generan miedo en las cosas. Y tal vez comparto el escenario de estos empresarios que dicen, no piense como empleado, piense como creador, piense como emprendedor, porque fíjense lo que es la construcción de los modelos mentales que pueden ser construidos desde nuestra interioridad, desde la familia, pero también desde la misma nación, del comportamiento cultural. Hay personas que dicen, ay, ¿por qué en tal país no somos capaces de ganar? ¿Por qué los grandes campeones de deportes corresponden a ciertos países que todo el tiempo tienen una mentalidad ganadora? Entonces viene otra pregunta. ¿Realmente ese empoderamiento personal, realmente ese relacionamiento nace solamente de nosotros o también es construido desde las perspectivas culturales de los países? Entonces aparece un tema muy importante en el relacionamiento, liderazgo. Y el liderazgo no solamente estamos hablando de los líderes públicos o los líderes políticos que mandan o son elegidos presidentes o de las compañías, no. El liderazgo parte también de nosotros mismos, del liderazgo personal. ¿Cómo vamos a liderar nuestro proyecto de vida? Y esta es una primera gran invitación. Todos nosotros, todas las personas que están allí viendo este diplomado, compartiendo este escenario, podemos ser líderes. Pero eso requiere, obviamente, una preparación, una actitud y entender que toda persona, no importa el escenario, está en capacidad de hacer una construcción de vida con liderazgo. Por supuesto, hay líderes sociales ya más masivos que les corresponde, por ejemplo, manejar la política, manejar instituciones, empresas exitosas, entonces ya tienen un liderazgo social que se expande mayormente dentro de esta perspectiva. ¿Cómo se construye el liderazgo personal? ¿Cómo se hace precisamente que la práctica desde nosotros sea efectiva? ¿Qué objetivos nos vamos a marcar para decir, quiero liderar mi vida, quiero tomar decisiones, quiero saber empoderarme para no cometer errores? Y obviamente, esto es un tema que nos puede dar para otro diplomado, pero simplemente quiero darles un abrebocas que ese tema del liderazgo de por sí es un reto muy grande para fortalecer nuestras competencias en los dos escenarios, en el liderazgo personal y en el liderazgo público, cuyas características pueden ser transversales, pero también pueden ser completamente diferentes, porque podemos hablar que un liderazgo público implica generalmente no solamente planificar nuestro proyecto de vida. Muy pocos líderes logran la misión de vida. Fíjense en esta diferencia, proyecto de vida y mi misión de vida.
Y cuando hablamos de relacionamiento en misión de vida, estamos hablando de las personas que realmente trascienden en ayudas sociales muy grandes. Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Teresa de Calcuta, un Gandhi, un Martin Luther King, líderes que uno entiende en la historia cómo se comprometieron con un grupo de personas, con un proyecto social y sacrificaron sus vidas, hicieron una construcción de liderazgo más allá de su propio beneficio. Hay muchos líderes en el proyecto de vida, líderes muy buenos, empresarios, llenos de dinero, fantástico, políticos que han logrado ser elegidos inclusive presidentes. Perfecto. La pregunta es si dentro de su plan interior era un proyecto para su satisfacción personal, simplemente para su ego, o realmente eran líderes que estaban llamados a ser un liderazgo social. ¿Y por qué lo digo? Y aquí viene esta primera alerta que también podemos reflexionar en la sesión de preguntas. Hablemos de la política, que se ha polarizado increíblemente. La política hoy en día nos está mostrando líderes que deslegitiman al contrario. Es una construcción del líder que deslegitima a quien piense diferente. Si usted piensa A y yo B, yo lo deslegitimo. Y lo vemos en las redes sociales, unos ataques desbordados en política, en religión. Es decir, solo basta con que alguien entregue una opinión y ese matoneo sea porque prácticamente se ha convertido un delito el pensar de cualquier forma. Pero, ¿qué pasa con estos líderes? Y hablo de líderes que no están a la altura de los verdaderos líderes. Un líder no va a construir el liderazgo de un país rechazando a la otra parte, deslegitimándola, atacándola. Pero estos líderes saben que, como por ejemplo hay 10 personas que piensan como B, entonces apuestan a exacerbar los ánimos de esos 10 millones, de personas que pueden pensar como B y ganan votos. Y ellos lo saben, decir, bueno, aquí hay 10 millones de personas que piensan como B, vamos a darles y vamos a estar con ellos y hablemos muy mal de los que piensan como A. Y los que piensan como A, que son otros 10 millones, van a decir que los que piensan como B son desastrosos, etc. Y se establece una guerra simplemente por pensar diferente, y eso se vuelve una polarización. ¿Qué pasa cuando un verdadero líder dice, no, un momentito, es que las naciones no se pueden construir batallándonos entre nosotros y polarizando el país para ganar poder político, económico, social, judicial, etc.? Entonces faltarían esos líderes, esos grandes líderes que no solamente están queriendo ganar sus elecciones o sus proyectos o sus empresas por su beneficio totalmente personal, sino son líderes que piensan realmente en una construcción social. Y yo les puedo decir, para reflexionarlo, nómbrenme cuántos líderes, por ejemplo, en nuestros países, tenemos en ese escenario. Líderes que superan la ideología, líderes que superan la deslegitimación del otro, líderes que reconocen al otro, reconocen al contrario, que valoran a quien piense diferente, que respetan a quien piense diferente. Y ese liderazgo creo que hace mucha falta, y por eso en parte de este mensaje que queremos transmitir en la inteligencia relacional es que de estos escenarios, vemos 7,000 personas, se generen líderes que realmente sepan prepararse y que ayuden, no en su proyecto simplemente personal. Uno no va a ser elegido presidente para ganarse un sueldo, ni va a ser elegido senador para ganarse 33 millones de pesos. La gente quiere un senador que los represente para poder construir proyectos de vida. Y eso nos hace muchísima falta. El líder motiva, guía a los demás. Aquí hay algo interesante. Una de las características del líder social no es que tiene que tomar todas las decisiones. Esto es un error. Inclusive ustedes ven, miremos las campañas políticas en muchos países. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, vemos a muchos políticos que en su campaña dicen, no vamos a subir impuestos, no vamos a subir impuestos. Y lo dicen, revisen, y son 3 o 4, todas las campañas dicen lo mismo. Son elegidos y ¡pum!, no suben impuestos. Entonces la pregunta es, un momento, o sea, ¿por qué la educación del pueblo, por qué el pueblo escucha el mismo discurso y pueden ser 3, 4 campañas con noticias mentirosas, con informaciones falsas, y la gente elige con esta situación que llamamos hoy la posverdad,
eligen a líderes que nos están mintiendo constantemente. Logran su objetivo, pero con base en mentiras y obviamente, pues ya una vez elegidos, pues no hay nada que hacer porque la gente los legitima en ese escenario. Entonces dejo una reflexión muy importante que se llama la coherencia de los líderes. Necesitamos líderes cuya ética, cuyo comportamiento, cuya construcción verdaderamente corresponda a esos estándares. Pero ¿quién valida esa elección de esos líderes? Es la misma población, la misma sociedad. ¿Y cómo logramos que la sociedad, que el pueblo, que los integrantes aprendan a elegir bien? Esto es un factor educativo. ¿Y cómo se logra? En una construcción colectiva de un país que no corresponda a los intereses individuales, sino a un proyecto macro de decir, oiga, vamos a llevar nuestro país a este escenario en este tipo, por ejemplo, de lineamientos. Queremos una construcción política de esta forma. Enseñémosle a los niños liderazgo político, enseñémosle ética, la corrupción desde niños que no la practiquen. Pero, ¿qué ha pasado? Hemos dejado en manos de muchos líderes políticos y tal vez en muchos años de la historia del país, personas que no han contribuido a la construcción de las verdaderas bases que necesitamos para que nuestros hijos, nuestro relacionamiento sea sólido, efectivo y en un proyecto colectivo. Y ahora con este tema de la polarización, de la deslegitimación, del no mutuo reconocimiento de los actores, lamentablemente la violencia, la rabia, el miedo, las agresiones nos están ganando en las interacciones humanas. Pasamos entonces, he entrevistado a muchas personas en mi vida y he entrevistado a personas que son muy buenos líderes, que son personas con mucho liderazgo en todas las esferas, pero quiero, por ejemplo, en el cine, no sé, un Will Smith, personas muy conocidas como un Tarantino o Tom Hanks o personas que tienen un carisma increíble. Y hice un pequeño resumen de algunas palabras que son muy motivantes y que aprendí de ellos. Por ejemplo, la pasión. Estos líderes en diferentes áreas tienen una pasión increíble por lo que hacen. Los músicos, tuve la oportunidad de entrevistar a Celia Cruz un par de años antes de que muriera, y le preguntaba a Celia, ¿qué consejo le entregas tú a los cantantes, a los jóvenes que te están viendo? Y me dice, mire, que tengan resistencia y persistencia. A mí me negaron, dijo ella, más de 1000 veces entrar en radio. 1000 veces. Le dijeron no, los disjockeys, los programadores, no, usted no canta bien, usted no canta bien. Ella muy frustrada decía, yo sabía que yo iba a cantar, yo sabía que quería tener mi proyecto. Creo que eso pasó también con uno de los creadores de una fórmula de pollos de comida rápida muy famosos en el mundo, que también le negaron muchas veces su fórmula, muchas veces. Y Celia me decía, cada vez que me decía un no, alguien, yo tomaba más fuerza. Y yo creo que aquí todos hemos recibido no en muchas oportunidades. No. Pero Celia persistió. Y ella me decía, ya como en la 1000 y pico, alguien me dijo sí. Y porque ya le decían que la voz no era bonita, que cantaba horrible. Y fíjense a dónde llegó Celia Cruz como líder en el caso de la música. Primero porque era una pasión increíble. Ella, segundo, amaba el amor por lo que hace. Hay personas que, por ejemplo, anteponen el dinero en su proyecto antes que la pasión y antes que el amor. Anteponen, y en eso estoy de acuerdo con Mario Hernández, que decía, ¿cómo hago para tener esto? Pues trabajando, porque si usted no trabaja, pues no lo va a conseguir. Es decir, en la casa, quieto, pues no lo va a conseguir. Entonces, ¿qué hacemos para poder armar esta rueda y empezar a avanzar? Tienen disciplina. Entre dos personas que les puedo compartir en la entrevista, Dwayne Johnson, La Roca. Estábamos haciendo un junket de entrevistas en México, en Cancún, y tuve que levantarme temprano para mandar un reporte muy temprano al noticiero, 3:30, creo que fue 3:30 de la mañana. Cuando bajé al lobby del hotel, me encontré a La Roca saliendo con dos de los guardaespaldas y nos saludamos y le dijo a alguien, voy para el gym.
Y se fue allí, 3:30 de la mañana. O sea, miren este escenario. Yo después le pregunté y en la entrevista le pregunté eso. Hice las cosas, luego bajé a desayunar a las 6:30. Yo me fui a la pieza y regresaba después de 3 horas de práctica de ejercicios. Y entonces tuve la oportunidad, le pregunté a La Roca, oye, ¿cómo haces tú precisamente para mantener este escenario de tu físico y todo? Me dice, yo entreno 2 veces al día, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Es decir, 6 horas para tener el físico. Y sabe que, y me dice, y me toca a las 3:30 de la mañana porque ya a las 6:30, 7, pues no va a tener tiempo con todas las circunstancias. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántas personas se levantan a las 3:30 de la mañana para tener ese empoderamiento de decir, voy a trabajar en esto, lo tengo que hacer? Yo después empecé a tener esos hábitos, por ejemplo, para escribir, levantarme 3:30, 4 de la mañana, y la verdad, con esa disciplina y con esa decisión de hacerlo, los avances son absolutamente extraordinarios. Hablan de paciencia. Hay que ser pacientes. El líder es paciente, el líder no se va a acelerar y por ejemplo, en la toma de decisiones, hay líderes que piensan como diría alguien con el estómago y entonces viene un problema y lo toman muy rápido. No, no. Tratemos de cultivar, como dicen, contemos hasta 10, contemos hasta 100, si tenemos que contar hasta 1000, contemos hasta 1000 para saber en qué momento vamos a actuar y cómo lo vamos a organizar. La humildad, esto es muy importante. Y les ha pasado, yo creo que ustedes lo miran en muchas empresas, a mí me ha pasado. Personas que vinieron con esfuerzo, no estoy diciendo que no, y de pronto los ponen en puestos de liderazgo. Y las personas se transforman completamente, transformados completamente. Es decir, ni siquiera te vuelven a saludar, porque venían de acá, llegaron acá y cogen un empoderamiento. Y yo pensaba, si yo fuera jefe de una empresa, miremos este escenario. Si ustedes son dueños de una empresa, o sea, ustedes crearon una empresa y tuvieron un desarrollo de una empresa y quieren tener una buena inteligencia relacional dentro de sus empleados. Pero resulta que pusieron una persona en un cuadro de decisión que la persona arrasa con todo el mundo. Es una persona que no tiene esa condición, ese desarrollo humano y los efectos que produce. Puede desmotivar los grupos de trabajo. No va a haber integración. Y aquí viene un componente que me enseñó precisamente hablando con Will Smith de la empatía y de las conexiones. Dice que para él es muy importante tener empatía con las personas y los talentos. Y Will me decía, venga, porque yo le preguntaba, deme un consejo para los jóvenes. Y me decía, hagamos esto. Le voy a poner un ejemplo de cómo soy yo. Si usted y yo nos ponemos a competir en una trotadora, o sea, en una trotadora, usted va a perder. Porque yo no voy a parar, o sea, en cuestión de resistencia, hasta que usted pierda y así quede totalmente entregado a la trotadora. Yo cumplo el objetivo de trotar más que usted porque esa es mi decisión de hacerlo con el mayor esfuerzo. Y convencido de eso, Will Smith, pues prácticamente ha conquistado el mundo con su disciplina y su perseverancia. Y me quedó sonando eso, me decía, cuando tú tengas un proyecto grande, hay que hacer todos los esfuerzos, en todos los escenarios para intentar realmente conseguirlo. Si unimos a Celia Cruz con su mensaje, si unimos a La Roca, si unimos a Will Smith, fíjense esa persistencia. Un no, un poder de no, los ha motivado intensamente. Al final de la conferencia, y ahora les voy a dar otro ejemplo de no en Colombia para que miren cuánta gente ha logrado tener un relacionamiento desde su parte personal y desde su parte social simplemente con un poder del no. ¿Qué buscamos con la inteligencia relacional? Piensen, listo, queremos aprender a relacionarnos bien con las demás personas, con nosotros mismos y distinguir qué tipos de relacionamiento queremos tener, qué tipo de intereses. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué buscamos de nosotros o de la otra persona en la interrelación? ¿Queremos una amistad? ¿Queremos un puesto? ¿Qué tipo de interés queremos? ¿Una relación amorosa? ¿Qué es lo que vamos a buscar en ese relacionamiento? Algo muy importante. ¿Qué reacción queremos de la otra persona? Por ejemplo, el vendedor. ¿Qué busca el vendedor en una interrelación inteligente con su cliente?
Pues obviamente la respuesta que quiere el vendedor es la compra, la reacción, ¿correcto? De la persona. ¿Y cómo podemos aprender a construir los relacionamientos, por ejemplo, desde la casa? A veces hay personas tóxicas desde nuestra casa. Hay relaciones tóxicas desde nuestra casa. Y entonces si vamos a poner inteligencia relacional, tenemos que empezar a decir, bueno, inclusive nosotros podemos terminar siendo tóxicos para una persona. Es decir, acuérdense que esto es un tema de cuadraturas de relaciones, de interacciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a construir un escenario más armonioso, más tranquilo desde mi casa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hablar con la persona tóxica, me tengo que apartar. Hay, por ejemplo, matrimonios tóxicos que han peleado y de pronto uno de los dos actores, porque hoy en día puede pasar en cualquier escenario, se someten a violencia, se someten a malos tratos, se someten a un gran miedo y duran toda la vida en unas pésimas relaciones porque en esa inteligencia relacional no pudieron tomar las decisiones para acabar ese tipo de relaciones. Y la inteligencia relacional nos invita a aprender, primero a tener claridad exacta de cuáles son las relaciones más positivas y si no son positivas, cómo las podemos construir, cómo podemos cambiar nuestros ecosistemas y cómo podemos mejorar nuestro relacionamiento. Les voy a contar 3 historias muy rápidas también. Bueno, voy a reducirlas un poco. En el caso de los trabajos, de los empleos, que han hablado mucho de los emprendimientos, etcétera, aquí hay países en los cuales es muy difícil conseguir empleo, ya lo han dicho, o sea, personas que pasan hojas de vida y no tienen oportunidades, o hay compañías que abren las licitaciones de empleo, pero ya tienen por favoritismo ciertas personas escogidas, sino simplemente que abren la licitación como por cumplir un requisito. Recuerdo a un chico muy talentoso, inteligente, que quería estar en la radio hace muchos años. Y yo estaba en la radio y él quiso ingresar y le pidió la oportunidad a un disc jockey que ha sido director de emisoras muy famoso en Colombia, no voy a decir quién. Y este hombre nunca le dio la oportunidad. Porque, entre otras cosas, fíjese que de pronto el dueño de la emisora o el dueño de la cadena jamás se enteraría de esta situación. Y yo voy a invitar especialmente a los grandes líderes, a los dueños de las empresas a que piensen en este escenario. Entonces el chico le pide al DJ, el DJ, un chico joven, inexperto, tal vez inmaduro, podría ser la palabra de madurez, no, y no, por su ego, y no entra. Este chico se sintió muy desilusionado realmente. Y entonces dice, ok, no voy a estar en radio, decidió estudiar medicina. Medicina decidió estudiar. Hace un par de años me lo encuentro en Nueva York. Creó un centro de cardiología espectacular. Millonario. Pero además de millonario, ¿sabe por qué le fue muy bien? Humano. Ayuda a niños que no tienen recursos para operaciones de corazón y hace una labor social increíble, una misión, un proyecto de vida bellísimo. Me lo encontré, yo le decía, wow, admirable lo que hiciste. Y la respuesta, ¿te acuerdas cuando este chico me dijo no? Me dijo, si me hubiera dicho sí, jamás hubiera hecho esto, jamás hubiera tenido este proyecto y estaría de DJ. Y debo confesarles que hoy los DJs prácticamente en radio están muy mal pagos y obviamente no tienen, no lo digo en términos de salario, sino que realmente pienso, porque yo he sido también DJ muchos años, pero he visto la caída de la comunicación y de los periodistas y las oportunidades de empleo, que esa es una realidad para muchos comunicadores y para muchas personas de la radio, es una realidad que no se puede negar. Pero este chico hizo su proyecto de vida. ¿Y cómo lo hizo? Por un no. Por un no que de pronto para otra persona hubiera sido la destrucción de su proyecto, pero vio un plan B, lo activó y triunfó de una manera absolutamente impresionante. Y eso lo pongo para que se den cuenta que no todos los no nos ponen y nos derrumban completamente nuestros proyectos de vida. Yo he recibido varios no en mi vida. Del mismo personaje recibí un no en una actitud y yo decidí inclusive también ingresar a la academia, no solamente por ese no, sino que quería no desaprovecharme solamente en un área, sino generar otro tipo de conocimientos y otras potencialidades. Y gracias a esos no que uno recibe en la vida, se crean experiencias absolutamente maravillosas. Entonces, esta es una recomendación para que ustedes piensen cuántas veces les han dicho no
y la única invitación es que en este empoderamiento personal no renuncien nunca a que pueda haber un plan B, un plan C o un plan D y que siempre hay búsqueda de oportunidades para todas las personas. Finalmente, en esta charla para ir cerrando, ¿cómo establecemos relaciones positivas con las personas? Y aquí podemos hablar en diferentes escenarios. Primero, el mutuo reconocimiento. Tenemos que respetar a toda la condición humana. La libertad de acción, la libertad de opinión. Motivación para nosotros, las personas que, por ejemplo, estamos hoy unidos en esta comunicación. Liderazgo. Por favor, activen el liderazgo personal, activen el liderazgo social. Desde el personal, ustedes pueden construir un mejor ecosistema para ustedes, de sus familias, de sus hijos, de sus empleados, de la gente que los rodea. Y de los grandes líderes que nazcan de esa gran motivación y los que ya están y tienen posiciones de liderazgo extraordinarias, sigan no solamente con su proyecto de vida, sino ojalá que logren escalar a una misión de vida. Vayamos más allá simplemente del bienestar económico. ¡Ay, qué maravilla tener grandes líderes con carros, aviones! Fantástico. Pero pensemos en el desarrollo humano, en la ayuda a la humanidad. Hemos visto la filantropía de muchos multimillonarios que destinan para las vacunas, para ayudar a comunidades en África, para crear hospitales, para las universidades, porque entienden que ya tienen tanto dinero, apoyan a los buenos empleados. ¿Qué días veía que, no sé, Facebook y grandes empresas les daban unos bonos a los empleados por las ganancias que tenían? Yo no sé ustedes, pero yo les voy a confesar, en 37 años que estuve en medios de comunicación, nunca recibí un bono de nadie. Y no lo digo en términos, o sea, nunca, ¿por qué? Yo me preguntaba, oye, ¿por qué de verdad? Claro, luego hice más parte empresarial y me dediqué a la empresa y precisamente siempre he tenido a las personas que han trabajado conmigo cada año tratar de darles una bonificación para compartir también si hemos trabajado en grupo y compartir experiencias. Pero cuando tuve la oportunidad precisamente de estar en un grado de empleo, jamás hubo esa motivación. Pero hay personas que lo hacen. Escuchaba también a Mario, mire, los van a fomentar con el apoyo a sus viviendas, a fomentar en la educación de sus chicos, etc. Y esto es el factor humano. Yo invito a los líderes empresariales y a las personas que tienen esa capacidad y que tienen éxito, que ayuden a ese desarrollo humano que hoy en día en pandemia se requiere a altos niveles. Eso es inteligencia relacional, de tratar de tener unos empleados y una sociedad que tenga más beneficios. Bueno, y ni hablar de esta responsabilidad para los líderes. Aquí hay un dilema ahorita con lo de la reforma y alguien ponía en cuenta, por ejemplo, la corrupción, que están en Colombia en niveles altísimos. Y obviamente una persona podría decir, perfecto, aquí puede haber reforma, pero quitemos la corrupción. ¿Cómo hacemos para que la gente no se robe esta cantidad de dinero en Colombia? Y eso debe ser una disciplina y un trabajo que tiene que hacerse desde la sociedad en un relacionamiento, decir, mire, la exigencia para los políticos, para los líderes, es que se acabe la corrupción en Colombia. Y eso es una construcción del desarrollo humano de la gente. ¿Hay fórmulas mágicas para el empoderamiento personal y para la inteligencia relacional desde lo personal y lo social? No. No existen fórmulas mágicas. Entre otras cosas, la inteligencia relacional es una ciencia que seguramente está en construcción, que probablemente en los próximos años va a haber más científicos, más personas motivadas a estudiar, a hacer trabajos cualitativos y cuantitativos y para enriquecer la industria, digamos, más que la industria, el nivel de conocimiento de la inteligencia relacional. Tengo los siguientes, otro ejemplo, Cathy Bauman. No sé si alguien la conozca, Cathy Bauman. Ella fue la chica del MIT, del Massachusetts Institute of Technology en Boston, que nos tomó la fotografía del hoyo negro en el espacio, 50,000 millones de años luz, y la tomó. 29 años, PhD, 29 añitos. Esa hazaña la soñó Albert Einstein o la soñó Steve Hawking. Esta niña lo logró con un grupo de compañeros
en el mundo, entre otras cosas de Harvard y de otras universidades que lo hicieron. Experta en ciencias computacionales. Yo le preguntaba a muchos chicos, ¿quién es Cathy Bowman? No tienen ni idea. Inclusive muchos adultos no tenían ni idea que Cathy Bowman hizo esa fantástica fotografía. Pero hice otro ejercicio con un compañero. Estábamos en una transmisión y mi compañero le dio por preguntar o por decirnos, oiga César, un amigo me contó que estaban en el conjunto y llegó Esperanza Gómez y salieron todos los niños a pedirle autógrafos. ¿Niños? Me dice, sí, niños, todos los chicos. Entonces me preguntaba, ¿cómo es posible que niños de 7, 8, 9, 10 años tengan como ídolo a una actriz? O sea, no me voy a meter en su trabajo, lo respeto profundamente, pero una actriz porno como paradigma de admiración de niños de 7, 8, 9 años. Y yo debo decirles que me parece que algo no está funcionando bien cuando los paradigmas de nuestros chicos deberían ser otra clase de referentes y otra clase de paradigmas. Diana Trujillo, caleña. Ella fue la jefe del equipo de ingeniería del brazo robótico del Perseverance en Marte, colombiana. Increíble. Pero lamentablemente aquí le damos más importancia por la construcción precisamente de este relacionamiento que nos ha llevado a que muchas personas con influencias negativas sean altamente populares. Miremos los líderes sociales. Hay líderes sociales, perdón, influenciadores sociales, millones de seguidores, cuyos contenidos uno los ve y dice, pero ¿esto qué es? Y hablemoslo claramente, hay muchos contenidos basura, pero lo siguen millones de personas. Entonces aquí viene un problema muy interesante y es, ¿por qué por qué nuestros hijos se conectaron con la grosería, con el porno, con la violencia, con esos contenidos agresivos y convirtieron en ídolos a personas que tienen este tipo de interacciones, estos relacionamientos? Y dos, los efectos que producen en las personas que permanentemente están consumiendo esta clase de materiales. Entonces, para que se den cuenta que parte de esta interacción humana que estamos planteando está influida especialmente por el consumo de contenidos hoy, y creo que es para todos, porque todos estamos expuestos a esto, de los contenidos, mucho más hoy en día a través de las redes sociales que de los medios tradicionales, porque la gente definitivamente ha dejado de ver televisión y ha dejado de escuchar mucha radio por estar obviamente consumiendo Instagram, Facebook y bueno, las plataformas y los streaming, etcétera. Además sin ningún control. Entonces los dejo reflexionando para que miren cómo en los comportamientos de los chicos, y lo podemos hablar. Ahora, hoy veía una fotografía, por ejemplo, de un grupo de 3 personajes que dicen estar compartiendo y que son pansexuales, que tienen, pues, a veces me cuesta un poquito entender todas las nuevas dinámicas. Claro, todas las libertades se deben expresar, no hay duda. Pero pensemos en los niños, pensemos en los niños, básicamente. En los niños, cómo ellos reciben toda esta información, qué asimilan ellos y cómo los estamos enseñando. Ahora, la pregunta no es, o sea, yo no voy a entrar en términos de que cada persona es libre y quiero dejarlo muy claro. Cada persona tiene todas las libertades. La pregunta es si esa construcción de libertades se las podemos entregar a niños de 3, 4, 5 años que están empezando a hacer su construcción personal y si esos contenidos realmente son los adecuados que los niños deberían recibir. Y con este tema de la ecología humana, está claro, por ejemplo, que si nuestros niños han convertido a una actriz porno en uno de sus referentes y en uno de sus ídolos conocidos, es porque el ecosistema, desde la información que está recibiendo, por donde sea, por los medios, por las redes, por donde sea, les ha entregado la información de que podría ser más atractivo para ellos pedir un autógrafo a una actriz porno que a Cathy Bowman, que nos tomó la foto del hoyo negro en el espacio. Muchos temas para plantear, muchos temas para motivar
Y precisamente lo que quiero plantear para el cierre de esta presentación es el futuro de la inteligencia relacional, que entre otras cosas es el futuro de las relaciones humanas, es el futuro de nuestras interacciones. Yo he utilizado un modelo de System Thinking, del DSRP, de los profesores Derek y Laura Cabrera, que me lo recomendaron para investigación. Yo lo estoy utilizando con los chicos de pregrados, inclusive de maestría y de doctorados con mis estudiantes, para que aprendan a resolver problemas complejos de manera simple. Esa es la definición que tiene Derek y Laura en su libro. Resolver problemas complejos de manera simple. 4 partes, distinciones, la D, los sistemas, las relaciones y las perspectivas. Los invito a que ustedes mapeen para cerrar esta conferencia las distinciones, los actores. ¿Qué son las distinciones? Los actores participantes. Nosotros, por ejemplo, somos los actores. Fuimos los estudiantes, fuimos los directivos de la Universidad Militar, los conferencistas, todo el grupo, somos actores. Hemos actuado en un sistema, en este caso el sistema del diplomado. YouTube, las conferencias, las sesiones de preguntas, es decir, creamos un ecosistema para desarrollar el diplomado. Hemos tenido relacionamientos diferentes. Algunos estudiantes han tenido la oportunidad de preguntarle directamente a sus líderes, a los empresarios, a los académicos, a todas las personas que brillantemente han participado en este diplomado. Y muchos tenemos diferentes perspectivas. Algunos de ustedes no van a compartir mis opiniones, probablemente otros no compartan otras opiniones, y eso es lo maravilloso de este escenario, porque podemos intercambiar dentro del respeto, no de la deslegitimación. No, yo puedo escuchar a una persona, puedo no estar de acuerdo, pero de todo lo que dice algo puedo aprender. Y no me voy a focalizar, como dice alguien, de pronto la persona me entregó 10 reflexiones muy valiosas y de pronto una no la compartimos. Y entonces resulta que yo cojo esa una, teniendo 9 o 10 bien, y cojo la una y le doy para decir, esto es pésimo porque no compartí una sola perspectiva. El modelo de Derek nos invita a contemplar las perspectivas, analizar las perspectivas. Esto, por ejemplo, se aplica a los abogados, a los problemas, al servicio al cliente. Escuchar la perspectiva del cliente. Escucharla para poder tomar decisiones. En pandemia estamos viendo cosas muy fuertes. Voy a cerrar esta presentación para el tema de las perspectivas. Cuando hablamos del factor humano, y tengo un ejemplo de una inmobiliaria, precisamente en Florida Blanca, Santander, un caso cercano. La persona que está arrendada se quedó sin trabajo porque se lo quitaron, le bajaron prácticamente a nada y no tiene cómo pagar su arriendo, no tiene cómo pagarlo. Entonces la persona pasa la carta y le dice a la inmobiliaria, mira, me quedé sin trabajo por la pandemia y no puedo pagar el arriendo, por favor, voy a entregar el apartamento. ¿Cuál fue la respuesta de la inmobiliaria? Aplicar una póliza de los 3 meses de sanción y los 3 meses previos, o sea, le aplicaron la póliza completamente. Y yo pensaba, decía, imagínense en un escenario de una familia con 3 niños que se queda sin trabajo y el sistema lo condena a que tiene que pagar 6 meses para poderse salir del escenario. No tiene cómo pagar uno y tiene que entrar a pagar 6 meses. Yo invito a los empresarios, a los líderes, a que en este trabajo de lo que hemos visto en inteligencia relacional, a que entendamos que, por ejemplo, en el caso de pandemia, lo que más necesitamos son empresas, líderes y personas comprometidas con el desarrollo humano para poder salir adelante. No podemos tener una inhumanidad y tener esa no empatía con las realidades de nuestros pueblos y de nuestra gente. Es un momento de aprender a relacionarnos y de que ese liderazgo se pueda poner con una semilla de ese factor humano. Si no tenemos el factor humano en primer orden para aprender desde nuestros hijos, desde nuestras familias, desde los diferentes escenarios, tener un mundo como en el que planteaba Richard Thompson, que creó un libro maravilloso que se llama Los secretos
del sagrado universo. Richard describió mundos, planetas afuera impresionantemente bellos y los describió en su libro, Los secretos del sagrado universo. ¿Y a qué nos invitó? A que no estuviéramos solamente pensando aquí en un espacio cerrado, destruyendo el planeta lo estamos destruyendo. Probablemente si seguimos a esta velocidad, no vamos a tener ecosistema ni planeta en un par de años por la destrucción que hemos hecho del planeta. Por eso la alerta mundial ambiental. Pero segundo, para que personas como Cathy Bauman, que saben lo que tiene el universo, de las grandes posibilidades, piensan en grande. Si no fuera por estos científicos que nos ponen a pensar en el universo infinito. Recuerdo cuando mi papá me compró el primer libro, uno de los primeros libros de extraterrestres, hace 40 y pico de años. Y yo leía y era fascinado y la gente le decía, Don Otto, usted está loco, que van a existir los extraterrestres, usted está loco. Y hoy en día viendo, mi papá pues falleció, cuando el Pentágono y los gobiernos empiezan a sacar imágenes de ovnis y todo, ya podemos decir que definitivamente no estamos solos. Que ya el relacionamiento humano no solamente va a ser aquí, nosotros aquí peleándonos y desarmándonos y no sabiendo tener inteligencia relacional desde nuestras familias y con la gente. Estamos hablando que probablemente para las próximas generaciones las relaciones van a ser también con otros mundos, otros universos y otras posibilidades de conocimiento. A eso nos enfrentamos. Así que muchas gracias por escucharme. Es una charla muy enriquecedora. Cada vez que yo hablo de esto me enriquezco, sigo aprendiendo, más preguntas que respuestas, y estos autocuestionamientos me permiten siempre aprender y aprender y seguir aprendiendo, y esa es una motivación para muchos que volvieron a refrescarse con el diplomado, para que sigan estudiando, sigan aprendiendo y también para que nos compartan sus experiencias. Espero que en la sesión de preguntas ustedes nos puedan compartir las experiencias, más que seguir compartiendo contenido. Lo más enriquecedor es que nos cuenten sus grandes retos, sus grandes aportes y la gran posibilidad de construir en naciones y países con un mejor relacionamiento en la interacción personal y en la interacción social. Muchas gracias.